Vamos a hablar del síndrome de dolor miofacial, que es parte también de los reumatismos de parte. El síndrome de dolor miofacial es un cuadro de dolor regional de origen muscular localizado en un músculo o en un grupo de músculos que consta de una banda tensa aumentada de consistencia, dolorosa e identificable a la palpación, en cuyo seno se encuentra un punto gatillo que al presionarlo produce dolor referido a distancia. Es un proceso que puede ser agudo o crónico, primario o secundario, muy prevalente e incapacidad de a veces bastante desconocido, infradiagnosticado e infratratado. Probablemente porque no produce daño estructural que pueda ser detectado por algún estudio complementario o de imagen o algún análisis. Y generalmente está asociada con otros procesos musculoesqueléticos. La prevalencia es variable, va desde el 20% en los pacientes vistos en reumatología al 30% de los pacientes vistos en consultorio de atención primaria y hasta el 85 a 93% de los pacientes que acuden a centros especializados del dolor. Existen estudios disponibles que sugieren que se pueden encontrar puntos gatillos silentes en los jóvenes adultos en un 45 a 55% de ellos en la cintura escapular y en un 5 a 45% en los músculos lumbo. En la etiopatogenia podemos decir que existen muchos factores que predisponen a la aparición de estos puntos de gatillo, como por ejemplo traumatismos agudos, microtraumatismos repetidos, falta de ejercicio, posturas inadecuadas, deficiencias vitamínicas, alteraciones del sueño, problemas articulares que predispongan a microtraumatismos. Existe una hipótesis llamada la hipótesis integrada de Travers y Simons que explica que los puntos gatillo son una disfunción de la placa motora. Se produce en las motoneuronas alfa que contactan con las fibras musculares correspondientes y esta disfunción se debe a una despolarización anormal de la placa motora por mecanismos en la presinapsis, en la sinapsis y en la postsinapsis. Esta teoría se apoya en el hallazgo de excesiva liberación de acetilcolina, defectos en la enzima acetilcolinesterasa y un aumento de la actividad del receptor nicotínico de la acetilcolina. La sensibilización de los nociceptores periféricos contribuye a la activación de múltiples receptores del asta dorsal medular con una disminución del umbral del dolor, lo cual lleva a una hipersensibilidad alodinia y dolor referido característico del punto gatillo activo. Al hacer los microdializados del punto gatillo activo se han encontrado niveles elevados de sustancia P relacionados con el gen de la calcitonina y un pH ácido cuando se compara con los puntos gatillos latentes o con pacientes normales. Mense y Simons en el 2001 descubrieron en las biopsias de los puntos gatillo que los tejidos tenían nodos de contracción, referidos como fibras musculares grandes, redondeadas, teñidas de oscuro y un aumento estadísticamente significativo del diámetro de las fibras musculares. Podemos ver una imagen en la que se representa un dolor miofacial. En este caso, el dolor es en toda la región lumbar, en la cresta ilíaca, en la región trochanteria y en la nalga, y también parte de la ingle. Al tocar los puntos gatillos en la región lumbar, se puede desencadenar el dolor referido que indica el paciente. En la imagen de la derecha vemos una imagen que trata de representar el complejo del punto gatillo o trigger point, donde se puede encontrar un nódulo de mayor consistencia que al hacer un estudio histológico se encuentra que existe contracción de las miofibrillas dando esta imagen característica. En la teoría de Travers y Simons, la acetilcolina liberada en el espacio sináptico activa rápidamente los receptores nicotínicos en la membrana muscular postsináptica. Eso produce un potencial de acción y una contracción muscular sostenida en condiciones de reposo con un acortamiento persistente de los sarcómeros.
lo cual desencadena una alteración en el flujo arterial y una disminución en la suplencia de oxígeno, de calcio y otros nutrientes que son necesarios para inducir la relajación muscular y de esta manera además satisfacer las demandas de energía local, produciendo isquemia. La isquemia y la disminución de la energía produciría una rápida depresión del adenosintrifosfato y a eso se llama crisis energética. Esto produciría daño y distorsión en los tejidos afectados y la liberación de sustancias algógenas e inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la bradichinina, noradrenalina, serotonina, histamina, potasio, prostaglandinas, leucotrienos, sustancia P, etc., están relacionados con el dolor y que se generan en un ambiente ácido. Eso provocaría la activación de los nociceptores musculares y un incremento en la actividad de la placa motora. En las manifestaciones clínicas diremos que estos pacientes padecen de dolor localizado o regional persistente, de intensidad leve a severa, y que incluso el paciente reconoce un punto gatillo que comprime y generalmente limita la movilidad del músculo y se irradia. Se afectan los músculos utilizados para mantener la postura corporal, principalmente los músculos del cuello, los hombros y la cintura pélvica. El dolor puede ser constante, aunque generalmente se relaciona con la actividad muscular. En la región de la cabeza y el cuello puede acompañarse de desequilibrio, mareos, cefaleas tensionales, tinnitus, dolor temporomandibular, síntomas oculares y tortícolis. En las extremidades superiores el dolor suele ser referido y puede incluso parecerse a un dolor visceral o imitar una tendinitis o bursitis. En las extremidades inferiores el punto gatillo puede afectar a los músculos del cuádriceps o a los de la pantorrilla y llevar a una limitación en la movilidad de las articulaciones de la rodilla y el tobillo. Muchas veces se encuentran otros síntomas como sudoración, lagrimeo, enrojecimiento cutáneo, cambios vasomotores, térmicos, también incapacidad funcional con una disminución de la tolerancia al trabajo, alteraciones en la coordinación muscular, rigidez articular, fatiga, debilidad, parestesias, disestesias, visión borrosa, sacudidas y temblor. Cuando ya está más evolucionado el problema, pueden aparecer alteraciones de sueño, cambios de humor y mucho estrés. Para el diagnóstico se debe realizar una historia clínica completa y un examen físico meticuloso en el que están también el examen neurológico y el músculo esquelético. El dolor impide que el músculo con el punto gatillo pueda alcanzar su movilidad completa y también limita su fuerza y su resistencia o ambos. En la palpación del músculo doloroso se puede encontrar una banda tensa en cuyo seno se encuentra el punto gatillo que al presionarlo produce un dolor referido característico, además del signo de la sacudida, que es una respuesta local transitoria de retirada brusca y una expresión desproporcionada de dolor por parte del paciente. La presión digital es de unos 3 kilos durante 5 minutos en el punto gatillo activo o latente, que puede producir ese patrón de dolor referido característico. Y a veces puede producir disestesias y confundir con un dolor neurológico. En el diagnóstico no existe un test de laboratorio o técnicas de imagen que puedan servir para diagnosticar el síndrome miofacial. Actualmente no se dispone todavía de criterios diagnósticos que estén aceptados internacionalmente y las pruebas complementarias que se realizan más sirven para hacer el descarte de otras enfermedades. El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y es multidimensional. Eliminar los factores desencadenantes es lo importante, ¿no? Eliminar factores que predispongan y perpetúen el sobreuso de los músculos y las lesiones crónicas. El tratamiento rehabilitador es una base fundamental, requiere modificaciones posturales, ergonómicas y mecánicas, aplicaciones de frío-calor, técnicas de estiramiento, utilización de aerosoles fríos, masajes, acupresión, ultrasonido, láser
electroestimulación transcutánea, etc. El tratamiento farmacológico consiste en la administración de analgésicos por vía oral o parenteral, antiinflamatorios no esteroideos, miorelajantes, pero el éxito del tratamiento es relativo, parcial, temporal. Se está realizando la infiltración del punto gatillo y se ha visto que hay utilidad aun cuando se hace punción seca. La punción seca consiste en la infiltración del punto gatillo sin la administración de fármacos. Se ha visto mejorías y técnicas como la acupuntura han tenido bastante éxito en estos dolores, aunque la duración de la mejoría ha sido bastante variable. Las infiltraciones con anestésicos locales, con corticoides y toxina botulínica, también puede tener éxito. Y el tiempo de mejoría también es variable. La secuencia, la frecuencia de las infiltraciones puede cambiar de acuerdo a la sintomatología del paciente. La evolución de la enfermedad es variable y depende de la precocidad de la atención y el apoyo multidimensional. Cuanto más crónico es el dolor miofacial, será más difícil la resolución del cuadro clínico. Sin embargo, la eliminación de factores desencadenantes, el ejercicio físico progresivo y regular, las medidas fisioterapéuticas, la medicación sintomática y las infiltraciones han demostrado mejorar el pronóstico del dolor miofacial. Se debe evitar el sobreuso y la sobredosificación de fármacos que pueden traer además efectos colaterales que se van a sumar a la mala condición del paciente. En esta lámina se está haciendo una infiltración con algún fármaco en el punto gatillo donde se presiona y produce dolor referido. De esta manera disminuir la sintomatología del paciente. Con esto esperamos haber dado una orientación acerca de lo que es el síndrome miofacial, su diagnóstico y su tratamiento. Gracias por su atención.